La persona que nos rentó la casa nos citó a las 3 de la tarde para entregarnos las llaves. Entre nosotros nos quedamos de ver a las 11 para salir cuando mucho al mediodía con rumbo a Morelos. El último de mis amigos llegó precisamente a las 3. No recuerdo que hayamos sido presionados por el tiempo. De hecho, creo que uno de nosotros se acordó de las llaves un poco después de la hora en que teníamos que recogerlas. Para no dejarlo plantado, le echamos una llamada al dueño y le avisamos que llegaríamos más tarde. Nos dijo que no había problema, solo que le avisáramos como unos 15 minutos antes. Lo único que nos recomendaba era llegar con luz de día, porque ahí no servía el alumbrado público, por lo que era difícil localizar la casa y especialmente su entrada. Pasamos a comer, a comprar cosas al súper, a cargar gasolina. Total que nos dieron las 7 de la noche y nosotros apenas íbamos a medio camino. Era una caravana de 3 carros, el de Fer, el del hermano de Daniela y el mío. No sé si lo mismo le pasó a los demás, pero los que venían conmigo no estaban de buen humor y creo que tenían razón. Se pagó la casa para disfrutarla desde el viernes, pero como ya íbamos tarde, nomás aprovecharíamos sábado y la mitad del domingo. Casi para llegar, el tránsito en la carretera se detuvo completamente debido a un accidente. El caso es que terminamos llegando a la casa aproximadamente a las 10:30 de la noche. En el momento en que calculamos que ya estábamos cerca, llamamos al dueño de la casa. Nos dijo que tuviéramos paciencia porque él vivía algo retirado de ahí. Comprobamos que tenía razón cuando llegamos a la colonia. Las primeras calles y las primeras cuadras estaban pavimentadas. Eran solo esas las que tenían unos cuantos postes de alumbrado público iluminándolas. Más hacia el fondo, donde estaba la casa que nos rentaron para el fin de semana, había caminos de terracería completamente oscuros. Supimos que se nos iba a complicar localizar la propiedad cuando vimos que las únicas referencias que nos dieron, fachada blanca, portón negro, aplicaban para muchas otras casas de por ahí. Al hermano de Daniela, que era el que iba hasta adelante, le salió al paso del vehículo un sujeto. Se veía como si estuviera saliendo de una dura jornada de trabajo. Tenía tierra en las manos, en los brazos y en la ropa, además de que lucía sudoroso y sucio. Esta persona se acercó a la ventanilla del hermano de Daniela. Lo vio a los ojos por unos segundos y le pidió que lo siguiera, que lo siguiéramos. No les pregunté nada, pero supuse que era el encargado de la casa o algún trabajador que mandó el dueño a entregar las llaves. Así que, confiado en que ya estábamos por llegar a descansar y tomar algo, me fui siguiéndolo también. Ya que habíamos avanzado, a los de hasta adelante les salió una enorme piedra a mitad del camino y los hizo frenar abruptamente. Nosotros alcanzamos a detenernos, pero el que iba atrás de mí me seguía de tan cerca que nos golpeó. Por bajar a ver que nada le había pasado a los 2 carros, el vehículo que nos iba guiando nos dejó atrás. Daniela, su hermano, Irving y su novia eran ellos los que estaban siguiendo al hombre de las llaves. Bromeamos un poco sobre quién le iba a pagar el golpe a quién, a pesar de que apenas se veía una diminuta abolladura. Al subir al carro vimos que las luces traseras del primer coche estaban muy adelante, a punto de perderse en la lejanía. Cuando avanzamos por 1 minuto o 2, desaparecieron de nuestra vista, pero de pronto regresaron. Venían rápido y de reversa. Antes de llegar con nosotros, les aventé las luces altas para que no fueran a chocarnos, también. Daniela se bajó muy espantada, corrió del lado de Fanny y le dijo que mejor esperáramos al dueño de la casa allá atrás, en donde se alcanzaba a ver la última farola del alumbrado público. Nos acaba de pasar algo bien feo. El sujeto que les dijo que los siguiéramos los llevó al final de la cuadra. Más para allá no había otras casas, pero el difícil sendero continuaba.
Ahí ese hombre apresuró el paso hasta echarse a correr, por lo que ellos tuvieron que acelerar. No fueron más allá de 300 metros cuando una sólida pared les cortó el camino. No iban muy rápido porque recuerda que era pura terracería, sin embargo, como les fue muy repentino, frenaron en seco. Las luces del carro iluminaron el preciso momento en que el sujeto caminó hacia la pared y, frente a la mirada de todos ellos, la atravesó y desapareció. Esa pudo haber sido la primera señal de que algo nos iba a ocurrir esa noche y en ese lugar, pero la ignoramos. Volvimos en los carros hasta un sitio iluminado, esperando que por ahí nos fuera a encontrar el dueño de la casa. Casi media hora después vimos aparecer las luces de su carro. Nos pidió que lo siguiéramos, nos llevó hasta la casa misma que definitivamente no hubiéramos encontrado, porque para llegar a ella fue necesario tomar un camino que no tenía señalización y de plano no se veía en la oscuridad. Nos abrió el portón para meter los carros y nos dio la bienvenida. Mientras los demás se pusieron a descargar las cosas que traían en la cajuela, a Daniela y a mí nos dieron un recorrido por toda la casa. Básicamente nos enseñaron dónde estaban las recámaras, dónde estaban las cosas que teníamos permitido usar, instrucciones para la alberca y una lista de lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Aún no se había despedido el señor cuando Eduardo y Edgar ya estaban en traje de baño y muy listos para meterse a la alberca. De todos los que estábamos ahí, escogieron a Mariana, creo que porque la tenían cerca, ya que ni ella ni nadie más se había cambiado a traje de baño, y así, completamente vestida como estaban, la cargaron, la tomaron de brazos y piernas, la columpiaron y la lanzaron al agua. Se sumergió unos segundos y luego salió a la superficie. Cuando se asomó se empezó a reír porque aunque la sorpresa la tomó desprevenida, seguramente le pareció divertido. A todos nos encontró con rostros serios y muy callados. Todos los que estábamos en las inmediaciones de la alberca lo vimos, menos ella. Al momento en que la aventaron al agua, su cabeza pasó a 1 o 2 centímetros del borde de concreto de la alberca. Edgar y Eduardo habían enmudecido, seguramente porque desfiló ante sus ojos en un solo instante lo que hubiera pasado si Mariana se hubiera golpeado en la cabeza. Después de que esto sucedió, me dirigí hacia el carro para bajar unas cosas. Iba solo, caminando en la oscuridad, pensando también en el problema en el que nos hubiéramos metido. Un golpe de esos podría resultar mortal, haciendo que automáticamente se arruinara el fin de semana para todos. Estaba llegando al área asignada para estacionar los coches, un garaje techado donde además se le daba resguardo a una pequeña bodega y los lavaderos, cuando repentinamente alguien apareció ante mí, luego de salir de una oscura esquina. Era una señora mayor que caminaba muy despacio. Desconociendo la zona, la casa, los acuerdos que había dentro de esta, lo primero que me vino a la mente es que podría ser alguien de ahí. Alguien que cuida la propiedad o una vecina. «Buenas noches», le dije mirándola a los ojos. La anciana no contestó, pero se siguió moviendo en mi dirección. «¿Sabe cuánto tiempo tiene que no se ha muerto nadie en esta casa?», me dijo con una voz que me pareció escalofriante. 6 meses. No supe cómo continuar con esa conversación. Ustedes se iban a ir y la muchacha se iba a quedar. ¿Cuál muchacha?, le pregunté. La que se iba a matar de un golpe en la cabeza en la alberca. La alarma del carro se activó sorpresivamente, lo cual me hizo saltar. Los faros prendían y apagaban, iluminando intermitentemente aquel espacio techado y mostrando que, de un momento a otro, ahora me encontraba solo.
y que la persona que instantes atrás hablaba conmigo se había ido o había desaparecido. Al regresar atravesé un pequeño patio, luego estaba un comedor al aire libre, un asador y unas palapas, después la alberca, a la izquierda estaban los baños y unos vestidores, a la derecha la casa con las recámaras. Después de la alberca había un jardín muy grande, perfecto como para hacer una fiesta estilo 15 años o una boda. Al momento en que llegué a la alberca, encontré a todos mirando hacia el final de la propiedad, hacia un amplio jardín custodiado por altas palmeras. No sabía qué era lo que ellos estaban viendo hasta que puse atención en las penumbras. Parecía una persona, pero por la forma, por la figura, no obstante, era algo así como una sombra o un vacío. No se le distinguía ni la ropa ni el rostro, tampoco se veían sus ojos, sin embargo, se sentía claramente que ese vacío miraba de vuelta. Me ofrecía ir a ver ya que era el único que estaba de pie, o tirados en el pasto comenzando a beber para refrescarse un poco del duro calor que quedaba en el ambiente. Mientras me acercaba, la sombra se empezaba a diluir como si solo fuera humo de incienso y el viento hubiera esparcido de repente. Llegué caminando hasta el punto desde donde nos vigilaba. Justo ahí me vino una sensación que me provocó malestar e incomodidad. No había nadie, pero a la vez había alguien. Se sentía la presencia y la mirada de alguien que yo no podía ver, además de un repentino frío y escalofríos, pero que solo existían en cierto punto, en un sitio en particular. Desde ahí miré a mis amigos y busqué a mi novia, pero ya todos parecían haber perdido interés en lo que yo fui a hacer, pues todos habían vuelto a lo suyo y nadie veía en mi dirección. Ya estaba caminando de regreso hacia la alberca cuando escuché que algo se movió por encima de mí. No por lo que vi, sino por lo que oí, me pareció que había sido algo grande. Aquel jardín mayormente se veía oscuro, salvo por la pared del fondo que tenía un ligero resplandor plateado, ya que la única luz que lo iluminaba era la de la luna. Había reflectores, pero se encontraban apagados, así que gracias a las palmeras que rodeaban esas áreas verdes, el 80% era oscuridad. La segunda vez que me pasó volando por arriba, sí logré verlo de reojo. Efectivamente era grande, aunque hasta ese momento no logré distinguir si se trataba de un águila o de un búho. Ojalá hubiera sido un animal. Espantado porque podría ser que me estuviera acechando para atacarme, lo busqué con la mirada entre las copas de las palmeras. En todos lados miré, menos en el sitio donde estaba esa cosa. Justo encima de mí, a unos 5 metros de distancia aproximadamente. No lo había notado porque no estaba haciendo ruido, no se movía, solamente me miraba desde arriba. Quiero decir que era una persona, pero no lo era. Era un torso envuelto en unas telas desgarradas que me miraba directamente a los ojos. Había un par de brazos, pero no había piernas. Alrededor de la horrenda cabeza flotaba y se retorcía una negra cabellera. Quería quitarme de ahí y echarme a correr, pero también me daba miedo que esa cosa fuera a reaccionar ante un movimiento brusco y se me fuera encima. Comenzó a descender y yo no pude ni gritar ni huir de ahí a toda velocidad.
Me pasó como en los sueños en donde no puedes correr. Me empecé a mover como si estuviera bajo el agua, pasando totalmente por desapercibido ante mis amigos. Bajó tanto que incluso sentí que los sucios trapos que envolvían a ese horror me hacían cosquillas en el cuello. Alarmados por haberme visto llegar al inicio del jardín y caer de rodillas al suelo, al tiempo en que daba un horrible grito, mis amigos dejaron lo que estaban haciendo y me ayudaron a ponerme de pie. Nadie recordaba que yo había ido a investigar qué provocaba o de qué era la sombra que se veía allá a medio jardín. «¿Pero qué te pasó?», me preguntaban todos al mismo tiempo, pero no me dejaban responder. Aunque, para ser sincero, la impresión tampoco me dejaba responder. No sabía cómo describirles lo que había visto. Balbuceando, únicamente les dije que no fueran para allá. Regresamos a las palapas, me buscaron una silla y me ofrecieron algo de tomar. «Ahora sí, cuéntanos, ¿qué viste?». Iba a empezar a hablar cuando todos escuchamos un alarido que venía de las habitaciones. Era el grito de una de las chicas. Todos esperamos a que sucediera algo en dirección de la casa, como si de pronto ella fuera a salir corriendo. Tras el segundo grito nos quedó claro que era necesario ir a ver si no le había pasado algo malo. Los gritos pararon en cuanto entramos a la recámara. La encontramos recargada en una de las literas, mirando hacia la parte superior de un armario que iba de esquina a esquina de la pieza. Al principio nos confundimos porque no sabíamos qué era lo que le había provocado el ataque de pánico. No veíamos nada y ella no decía nada. Solo miraba hacia el frente y arriba. Lo lógico era pensar que había visto una araña grande o un alacrán y que esto se había escondido en el closet perdiéndose de vista. No era eso. Algo golpeó la puerta corrediza de aquel closet desde adentro. Un gato, una rata, pensamos. Tampoco. Inesperadamente la puerta de madera se deslizó. Más bien algo o alguien la movió desde adentro para abrirla. Vimos una mano y un rostro y entonces todos nos salimos corriendo. Los demás nos esperaban en el patio, en las palapas. Les dijimos que vimos a un desconocido escondido adentro del closet, en un lugar al que parecía muy difícil subir. Cuando llegamos, la mano y la cara seguían asomados hacia la recámara. Todos sentimos escalofríos porque lo de esperarse es que esa persona se hubiera escondido, pero no. Ese espacio era horizontal y estaba un poco arriba de los 2 metros. La persona adentro estaba acostada, asomada hacia la recámara. El hermano de Daniela entendió que alguien se había escondido en el closet de la recámara de las chicas, esperando salir cuando todos ya nos hubiéramos ido a dormir. Era lo más lógico a pensar, sin embargo, cuando él se acercó para confrontar a este sujeto, se dio cuenta de que había algo muy raro en él. Sus ojos inertes miraban al vacío y su mano aún tomaba el borde de la puerta. No se movía en lo absoluto, pero no era como si estuviera aguantando la respiración. Tampoco era una persona muerta ni una aparición. Su descuidada manufactura lo delataba. Se trataba de una figura, un Cristo de yeso. El hermano de Daniela tomó la escalera de la litera, la apoyó y subió a empujar la imagen. Luego cerró la puerta. Los que vimos el momento en que la mano jaló dicha puerta y la cara se asomó, no podíamos ni hablar. Pronto llegaron los demás a la habitación y ahí nos pusimos a platicar sobre la serie de cosas extrañas que estaban pasando. Los que venían en el primer carro volvieron a contar lo del hombre que desapareció al atravesar una pared. Yo les hablé de la sombra en el jardín y de la cosa que vi sobrevolando el final de la propiedad.
Me guardé lo de la señora que me dijo que por poco se mata a Mariana, porque hasta ese momento nadie le dijo que estuvo a punto de golpearse violentamente contra el borde de la alberca. Luego, esto que pasó en el closet. Definitivamente había algo ahí que no nos iba a dejar descansar la madrugada y tal vez ni siquiera pasarla bien el resto del fin de semana. Salimos al patio, nos sentamos todos ante la mesa y cada quien se sirvió algo de tomar. Estaban dando las 2 de la mañana cuando se les ocurrió ponerse a hablar de cosas de espantos. En mi opinión era el peor lugar y el peor momento para hacerlo, porque después de unos tragos mis amigos y amigas empezaron a retar entre ellos para ir al jardín y preguntar si había alguien ahí. Nos quedamos Fanny, Daniela, su hermano y yo. Todos los demás fueron a ver, uno tras de otro, iluminando con la linterna de sus celulares y guardando silencio. Mirábamos en la dirección en la que se habían ido todos, cuando de pronto vimos que había alguien asomado detrás de una palmera. Una que estaba en el borde del jardín y era la más cercana a nosotros. La persona, además de que nos estaba mirando, parecía estar queriendo llamar nuestra atención. Por la poca iluminación que había, no era muy fácil saber si era uno de nuestros amigos queriéndonos asustar o la siguiente aparición. De un momento a otro, una luz roja iluminó ese horrible rostro desconocido. La luz no parecía ser la que produce un celular, más era como una llama que temblaba. Daniela y su hermano fueron a ver. Iban a medio camino cuando Fanny y yo también nos levantamos, porque de lo contrario nos quedaríamos solos en las palapas. Poco antes de llegar, la persona se volvió a esconder tras de la palmera. Desapareció en el momento en que rodeamos el tronco. No obstante, evidencia de que algo había ahí quedó. En el suelo había una veladora roja encendida y un vaso de agua. El hermano de Daniela, no sé si lo hizo por hartazgo, enojo o miedo, pero de una patada quebró ambos vasos de cristal y mandó a volar las piezas. «No lo hubieras hecho», dijo una voz que se escuchó como si hubiera bajado de la palmera. Tratamos de calmarnos, unos estábamos más alterados que otros, unos ya se querían ir, los otros decían que eso no era nada. El hermano de Daniela se estaba comportando muy mal, pues después de lo que hizo con el vaso y la veladora, se puso a gritar que quería ver más, que si había alguien ahí, que podían reportarse con él. Daniela tuvo que apartarlo para hablar con él y decirle que ya no se estaba asustando al punto en que Fanny ya mejor quería irse a su casa. Prometió comportarse, nos acompañó a las palapas y tomó asiento. Algunos habían dejado de tomar, otros estaban como si no hubiera ocurrido nada. El hermano de Daniela hizo un poco de ambas cosas, dejó de tomar y se quedó tranquilo y callado. Para no molestar a los que estaban muy susceptibles, decidimos cambiar el tema. No obstante, después de una ronda de anécdotas graciosas, le tocó el turno de hablar al hermano de Daniela. Todavía me acuerdo lo que sentí cuando escuché lo que nos empezó a contar. Recordando el alto estado de ebriedad en el que se encontraba, dimos por hecho que se estaba haciendo el gracioso e inventando cualquier historia. Dijo que había nacido y crecido cerca de la casa con alberca. De hecho, dijo el nombre de un pueblo, pero no lo recuerdo. La historia empezó extraña, pero interesante. En un inicio nada apuntaba a que nos fuera a decir algo horrible, pero entonces llegó el momento en que nos contó que él había muerto hace 16 años y que a pesar de estar muerto, nos podía ver a todos todo el tiempo.
El hermano de Daniela dijo esto último cambiando completamente el tono de su voz. Fanny se tapó los oídos porque ya estaba muy harta de todo lo que estaba pasando. Eduardo se levantó de su asiento y le pidió que parara de decir esas cosas porque ellos ya también estaban pensando en irse. ¿Me estás hablando a mí o le estás hablando a Saúl? Saúl es el nombre del hermano de Daniela, porque Saúl se quedó dormido en el pasto. Yo soy la persona que cuida la casa. Señaló hacia el pasto en donde vimos a una persona tirada boca abajo. Lo que pasó al principio del viaje, lo que pasó inmediatamente después, lo del Cristo en el closet, nada fue tan fuerte como eso que le ocurrió a Saúl. De un momento a otro, en su lugar ya no había nadie. Desapareció cuando todos pusimos atención en quien vimos tendido en el suelo. A varios nos dio miedo acercarnos, pero no a Daniela, que vio en él algo que no vimos los demás. Era su hermano, que ya se encontraba muy intoxicado. No podía levantarse sin ayuda y mucho menos hilar frases coherentes con palabras. Difícilmente podría creer que hubiera sido él mismo quien nos dijo lo del cuidador de la casa. Sin embargo, no se pudo encontrar otra explicación racional. En un momento estaba sentado a un lado de nosotros, hablando de cosas extrañas pero con aparente cordura. Al siguiente, tirado en el piso, casi inconsciente. Llevamos a Saúl a recostarse en un sillón de la sala, colocándolo sobre su costado para que no se fuera a asfixiar. Entonces, la persona más sobria buscó el teléfono para llamarle al dueño y decirle que en la casa estaban pasando cosas raras y peligrosas. Fanny descolgó, se llevó el auricular a la oreja y, sin siquiera marcar el número en el teclado, escuchó una voz del otro lado que le dijo: «No te hacen nada si no los ven a los ojos». La llamada se cortó y en el auricular quedó el silencio de una línea muerta. Que no los veamos a los ojos. Durante toda la madrugada se siguieron escuchando cosas, pero como nos dijo alguien, quién sabe quién, por teléfono, no nos volvió a ocurrir nada si seguíamos esa instrucción. A primera hora de la mañana nos citamos con el dueño de la casa para entregarle las llaves y ver si existía la posibilidad de que nos devolviera algo del dinero. Daniela, que fue la que lo contactó e hizo el trato, intentó hablar con él al respecto. ¿Se portaron bien?, le preguntó, porque yo tengo a alguien que me vigila la casa y me va a decir la verdad. Déjelo así, dijo Daniela mientras se subía al carro completamente aterrorizada por lo que aquel sujeto le acababa de decir. Nos escuchamos pronto con más historias. Sé el primero en escucharlas activando todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.